Hola, un saludo especial. Bienvenidos a mi canal Matemáticas con el Profe Sebas. Espero que les estén gustando los videos, cualquier recomendación, cualquier observación, cualquier consejo con respecto a algún tema para explicar, también bienvenidos. En los comentarios los pueden hacer o personalmente el que me conozca. Para el día de hoy traemos un tema interesante como todos los temas de matemáticas. Un tema interesante para trabajar, para abordar y el cual es lo que representa el significado de número decimal. Entonces partimos de la siguiente pregunta: ¿qué es un número decimal? Anteriormente estábamos trabajando los números racionales y estábamos hablando específicamente de las fracciones. Posiblemente los números decimales tengan alguna relación estrecha con el conjunto de los racionales, o sea, con las fracciones o con otros conjuntos. Hoy no nos vamos a enfocar específicamente a la definición de número decimal o a qué conjunto pertenece, si es a los racionales, a los irracionales o a los números naturales que los que trabajamos, sino que vamos a hablar en qué contexto o en qué tipo de situación nos encontramos con los números decimales. ¿Qué es eso de la coma? Entonces, por ejemplo, a veces nos podemos encontrar fácilmente con este tipo de números: 3,6, 4,18, 1263,5. Números que en el contexto, perdón acá, números que en el contexto cotidiano pueden tener un sentido, pero a veces no sabemos qué significa ese coma 6, ese coma 18. Entonces, por ejemplo, un contexto donde se pueda trabajar fácilmente o donde se identifique un número decimal. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del dólar. Un dólar. Profe, ¿a cuánto está el dólar? Que subió el dólar, bajó, que el precio de la gasolina subió. Entonces siempre nos enfocamos con el mercado internacional. Entonces estamos hablando de economía. Entonces un dólar. Que está a 4.365,86 pesos. Entonces un dólar equivale a eso. Y entonces al otro día volvemos a mirar en la economía y el mismo el dólar. Es que subió el dólar, entonces cambió las dinámicas del mercado internacional. Entonces ya el dólar está a 4.265,86 pesos. Entonces, en muchos contextos se aplica el número decimal. Entonces, mire que aquí ya encontramos una parte decimal, que es esta. Entonces ahí es donde vamos a empezar a darle sentido. Entonces vamos a encontrar una parte decimal y una parte entera, que la parte entera sería esta. Entonces el número decimal como tal tiene dos elementos, o está compuesto ¿por qué? Por una parte entera, 4.365 pesos, coma 86, o sea, eso tiene que ajustar las centésimas, tiene que ajustar las 100 acá, llegar a 100 para poder completar ya la unidad acá completa. Entonces, muchas veces nos encontramos en este tipo de contexto con el uso de decimales y muchas veces no encontramos como el significado. Entonces, una es en el contexto del mercado económico, entonces, ¿en cuánto está el dólar? No solamente acá se ve, vamos a escribir otro contexto. Vamos a ver el contexto de las compras diarias, vamos a ir a comprar una gaseosa. Véndame 1,5 litros, ya sea de cualquier tipo de gaseosa. Entonces, ojo que esa 1,5 litros tiene, hay veces la encontramos así, 1,5 litros. Eso ya lo hemos trabajado en los números racionales, en las fracciones, que eso también se le dice un número mixto. Entonces, una parte entera y la otra, mire que es ya la parte de fracción. Pero cuando yo pido 1,5 litros, yo lo puedo encontrar en la representación, en la expresión de ese 1,5 litros de esta forma, simbólica de esta forma. Pero también la puedo encontrar así, dame 1,5 de gaseosa, o de litro, acá está. Entonces, cuando yo voy a comprar una gaseosa, yo puedo, véndame 1,5. Entonces, ¿qué me está diciendo? 1,5 litros. Entonces, mire, ya empezamos a encontrar un significado acá. Entonces, 1,5 es igual a una litro y medio. Miren las distintas formas de encontrar
o las equivalencias que encontramos entre las fracciones, aquí en este caso números mixtos y los decimales. Es decir, que hay números que se escriben números decimales que tienen cierta representación en fracciones. Hay decimales que tienen, hay números que tienen parte entera y la parte decimal infinito, ya es otra forma de representarse. Pero hay otros que es finito, como en este caso, entonces se puede representar como forma de una fracción. ¿Cómo? Eso ya es en otra temática que se aborde ya la relación entre fracción y la representación en forma decimal. Entonces, esto es un contexto, estamos hablando de litro y medio, entonces la litro y medio tampoco se puede copiar así como 1.5 litros. Ahorita vamos a hablar de ese punto 5 porque representa medio. Entonces, la parte entera es una litro y en este caso en la parte decimal, estas 5 décimas representan la mitad. Ahorita vamos a entrar en un contexto más específico en la recta numérica a explicar esta parte de las décimas. ¿Qué otro contexto? Escribe ahí, realiza esa pregunta, escríbela. ¿En qué otro contexto cotidiano se encuentran los decimales? Voy a plantear otro. Vamos a ir pensando ustedes ahí en qué más contextos se puede observar la notación decimal. Entonces, por ejemplo, te voy a dar uno en las estaturas. Ah, ¿cuánto mide usted? 1,80. Uno dice 1,80. Curiosamente, o normalmente uno no encuentra, yo mido 180 centímetros. Usted no dice, yo mido 180 centímetros. Pues normalmente, pues, en algunos contextos, o sea, usted la mayoría de veces usted no dice, yo mido 180 centímetros. Yo digo, no, yo mido 1,80. ¿Qué es 1,80? 1,80. Ya no estaríamos hablando de centímetros y no metros, pero ni se mencionan. Cuando yo hago referencia a 1,80, implícitamente, es decir, no lo tengo que decir, yo estoy diciendo que mido 180 centímetros. Entonces aquí implícitamente está la cuestión de metros. Entonces si yo digo, no, yo mido 1,80, entonces ya lo estoy diciendo en metros. Es decir, está diciendo, yo mido un metro completico y 80 centímetros ya de la otra parte que no se entera. Entonces estas dos. Entonces, mido un metro completo, mire cómo se interpreta esta parte, mido un metro completico, que es la parte entera, y 80 centímetros. Y si yo digamos que descompongo esto, entonces sería un metro son 100 centímetros y 80 centímetros. Eso es igual a 180 centímetros. Entonces, en el contexto también de la medición, en este caso de la estatura, yo puedo encontrar lo que tiene que ver con la parte decimal también. Vamos con otro contexto. ¿Qué otro contexto? Por ejemplo, cuando usted va a ir de compras a la carnicería. Uno por lo general compra 1 kilo, pero usted cuando le pesan, entonces a veces usted hay unos medidores que son digitales y otros ya son medidores pues ya que no utilizan nada de tecnología, pero vamos a hablar de uno digital. Entonces cuando usted hace la pesa, entonces se encuentra que le mide 2 kilos 0,4. Entonces acá 4 centésimas, décimas, centésimas, estas 4 centésimas acá. Entonces se dice 2,04, o sea que no está midiendo, o sea que no está pesando 2 kilos exactamente. Pero te lo dejan así, no, yo le vendo esos 2 kilogramos. Entonces, esto es otro contexto. Entonces, como las medidas a veces cuando parten la carne no encuentran con exactitud, entonces le van cortando pedacito y cuando se aproximan a los 2 kilogramos a veces se pasa. Entonces, se puede pasar 2,04, 2,14, 2,34. Ya cuando se pasa mucho, que usted pide 2 kilogramos y usted le dice, ya están 2,5 kilogramos, si usted pide, usted compró, entonces ahí sí le quitan el pedazo de carne, le van quitando carne hasta que le intenten dejar en 2,00 o 2,0. Entonces mire que cuando vamos a pesar, nos encontramos mucho en el contexto de los decimales, es decir, hay muchos tipos de contextos en los cuales de nuestra cotidianidad que usted encuentra esta notación decimal, el número decimal. Entonces, representa la parte entera y esta parte la decimal. Ahora, ¿qué otro contexto de pronto reconoces? Esa es la pregunta que usted primero se tiene que hacer cuando vaya a abordar
un número decimal, dónde los utilizo y cómo los represento. Pero en el contexto que estamos hablando ahorita de las gaseosas, hay de 3 litros y 0,5, posiblemente. Entonces, 3 partes enteras, 3,5 representa la mitad, que ahorita vamos a abordar eso. Entonces, en muchos de los contextos usted tiene que reconocer que un número decimal, la parte intuitiva, o sea, porque usted reconoce que un número decimal tiene una parte entera y ya una parte, ya estos dígitos que son la parte decimal. Entonces, parte entera, parte decimal. Como se llame, ya vamos a establecer los nombres. Por ejemplo, esto se le dicen décimas. Si hay otro numerito, por ejemplo, si yo le coloco yo un 6, centésimas. Y si yo le coloco otro numerito, vamos a ponerle el 8, milésimas. Pero no nos vamos a abordar en los nombres. Entonces, pero si para identificar formalmente las décimas, se le dice décimas. ¿Por qué décimas? Ahorita vamos a entrar a la curiosidad de eso en la recta numérica. Les voy a explicar por qué le dicen décimas. Eso le dicen centésimas. Y a eso le dicen milésimas. Es bueno anotar estos elementos para reconocerlos. Y está la parte entera del número. Entonces, es bueno identificar estos elementos. Cuando yo trato de abordar mucho la matemática, ya sea con mis estudiantes, en cualquier contexto, más que en la definición o el nombre formal, es interpretar, reconocer eso en el contexto, es decir, cuál es la parte entera y qué representa esta parte decimal. Entonces, ahora en adelante, ya vamos a entrar a explicar por qué se le llama esto de pronto, o qué tiene que ver las décimas, o quizás las centésimas o las milésimas. Y lo voy a explicar desde la recta numérica, de esta forma. Bueno, con la recta numérica acá, vamos a identificar la representación de un decimal, de un número decimal. Entonces, vamos a ubicar las unidades. Entonces, la recta numérica la vamos a empezar desde el 0 y vamos ubicando la unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el infinito. La recta numérica se ubica. Inclusive hay una parte negativa, pero esa parte no la vamos a trabajar, solamente la positiva. Entonces va del 0 hasta el infinito. Entonces, 1, 2, 3. Curiosamente yo la dividí en unas partes acá. Vamos a mirar qué tiene que ver esas partes. De ejemplo, vamos a volver a retomar el ejemplo ahorita. Vamos a hablar de 1,5 litros. Vamos a hablar de una gaseosa de 1,5 litros. Entonces está la parte entera. Y ahora sí, vamos a mencionar acá la parte decimal. Entonces las décimas. Voy a hablar acá específicamente décimas. Esta parte conceptual. ¿Qué significa una décima? Que la unidad, la vamos a ver, la unidad, es decir, del 0 al 1 o del 1 al 2, la unidad es 1. La unidad del 0 al 1 o del 1 al 2 o del 2 al 3 o del 3 al 4 o del 4 al 5 o del 5 al 6, la unidad, vamos a hacer en este caso del 0 al 1, se va a ir en 10 partes iguales, 10 partes iguales. Entonces mire que eso tiene que ver también con la representación o la ubicación en la recta numérica de las fracciones. En cierta medida tiene mucha o tiene estrecha relación con lo que vimos en el tema. ¿Quién se acuerda del tema que se observó en la recta numérica que tiene que ver con la relación parte el todo? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, cuando hablemos de décimas, en este caso, de esta primera, la coma, el primer decimal después de la coma, décima, quiere decir que la unidad del 0 al 1 lo vamos a dividir en 10 partes. Entonces, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, mire, del 0 al 1 está dividido en 10 partes. Del 1 al 2, en 10 partes. Del 2 al 3, en 10 partes. Entonces, cuando vamos a hablar de esta décima, entonces comencemos. Se divide en 10 partes y se toman 5 partecitas. Entonces, vamos a empezar a hacer la lectura del número. Una parte entera. Entonces, una parte entera me voy a ubicar acá en el 1. Vamos a empezar a hacer voy a representar 1,5 en la recta numérica. Entonces, lo que estoy haciendo referencia es que cuando ya entramos a la coma en esta decimal, este coma 5 o este primer dígito me está indicando que yo tengo que dividir la unidad en 10 partes. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es lo que indica las décimas.
que la unidad se está dividiendo en 10 partes. Vamos a hacer del 1 al 2, ¿en cuántas partes está dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Del 2 al 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes. Eso es lo que me indica el primer dígito, cuando tengamos un solo dígito. Entonces la unidad se divide en 10 partes. Entonces empecemos. Voy a empezar una parte entera acá, en el 1, coma 5. Entonces tengo que coger 5 partecitas. Entonces ya cogí una parte entera, la voy a hacer acá. Una parte entera. Y ya me tengo que coger 5 partes. Yo lo puedo hacer con, lo estoy diciendo como esta especie de nubes o globitos, pero ustedes si quieren no tienen que hacer la nube ni el globito, solamente lo marcan. Entonces una parte entera y 5 partes de la otra. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Usando con globos para hacer la representación donde queda ubicado. Es decir que 1.5 es una parte entera y 5 partecitas de la otra unidad. Entonces mire dónde queda ubicado. Esto es 1,5. Ahí es donde queda ubicado este número decimal. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, el 1.5, el 2 es mayor que 1.5 porque está a la derecha, el 2. Y el 1.5 es mayor que 1. Porque comparamos estos dos, el 1.5 está a la derecha. Entonces podemos trabajar también relaciones de orden. ¿Cuál es mayor que qué? 3 es mayor que 1.5, sí, porque está a la derecha. ¿Quién es mayor? 1.5 o 0. 1.5 porque está a la derecha, en la recta numérica. Entonces podemos trabajar muchas relaciones de orden y comparar un número con otro y mirar cuál es mayor. Y la ubicación exacta. Entonces miremos lo que yo les hablaba ahorita. Cuando siempre se mencionan decimales, 5, 8,5, 9,5, 12,5, 1000,5. Ese 5 siempre va a indicar la mitad. Porque va a indicar 5 partes de 10, es decir, siempre va a indicar la mitad. Entonces usted tiene 10 partes y coge 5, siempre va a coger la mitad. Entonces siempre que usted encuentre algún número con la mitad o que diga la mitad, por ejemplo, yo mido 1,5, entonces 1,5 metros. Entonces cuando yo me estoy haciendo referencia a eso, yo puedo decir aquí 1,5 o 1,5 y son formas distintas de hacer alusión al número, a este número decimal. Entonces, ya ubicamos. Entonces, ¿cómo se ubica con décimas? Cuando tengo un solo número, un dígito acá. Entonces, dividimos la unidad en 10 partes y ya ubicamos el número. ¿Qué es lo que pasaría si aquí estuviera el 43? Entonces, tocaría hacer una recta numérica. Normalmente se hace una representación diferente con números más grandes para ubicarla. Y se ubica el 43 y ya luego se ubica el 5. Siempre es así. Acá lo hago del 0 al 3 para poder que ustedes identifiquen la parte entera y cómo se ubica la parte decimal. Voy a borrar esta parte para que hagamos otro ejemplo. Con décimas. Estamos hablando primero de décimas. Con centésimas y milésimas, ahorita les voy a dar una explicación breve, pero no vamos a hacer el ejemplo. Y ahorita les voy a decir por qué. O se lo voy a dar de una vez. Cuando nosotros trabajamos con este número, bueno, vamos a hacer el ejemplo acá. Bueno, vamos a hacer 2,3. Con 2,3 yo lo puedo hacer acá. Entonces, 2 partes enteras. Mire, 2 partes enteras, está ubicado acá. Y 3 décimas. 3 décimas, entonces la unidad se divide en 10 partes y se cogen en 3 partes acá. 1, 2 y 3. O sea que el 2,3 está ubicado acá. 2,3. Ahora, cuando es con un dígito, o sea, una décima, es muy sencillo para hacer el gráfico. Porque es muy fácil dividir del 0 al 1 en 10 partes, es fácil. O sea, usted lo hace en el cuaderno y en el cuaderno mismo le cabe. Ahora, usted sabe la representación de eso, 2,35. ¿Qué es lo que pasa acá? 2,35. Ya no tenemos un dígito, sino que tenemos dos dígitos. Entonces ya eso, ya formalmente ya eso no se le dicen décimas, sino que se le dicen centésimas. Cuando tiene un número, un dígito, se le dicen décimas. Ojo pues, para que vamos poniendo claridad después de la coma. Cuando tiene dos dígitos, se le dice centésimas. Pero cuando yo voy a hacer la representación de esas centésimas acá, ¿qué es lo que pasa?
Del 0 al 1, ojo, para hacer la representación de las centésimas, del 0 al 1 o del 1 al 2, del 2 al 3, ya no lo puedo dividir en 10 partes. Ya lo tengo que dividir en 100 partes. Entonces, por eso les decía, yo acá no me voy a poner a hacer la división en 100 partes porque me quedaría explicando el ejercicio. Les estoy diciendo conceptualmente lo que se debe hacer. Entonces, es como decir, yo divido esto en 10 partes. Vamos a colocar el numerito acá. Yo tengo que dividir todo este número en 100 partes. Entonces, acá lo voy a colocar ese número. Para que lo reconozca. Ustedes lo pueden ir identificando. Entonces, si yo divido esto en 100 partes, esto también lo tengo que dividir en 100 partes. O sea que tocaría dividir esto en 10 partecitas, imagínense. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Imagínense. 10, 10. Lógicamente yo no voy a hacer las divisiones acá, con el marcador no me daría. Entonces, como les digo, a veces conceptualmente es muy fácil decirlo. Ah, divídame del 0 al 1 en 100 partecitas iguales. Muy complicado. Yo solamente estoy haciendo para que identifique. Y eso también en 100 partes, del 2 al 3. Imagínense, en 100. Y voy a colocar 10 como si estuviera dividiendo cada partecita en 10 partes más pequeñas, imagínense. ¿Y qué tengo que hacer? Coja dos partes enteras, bueno, acá, y 35. Entonces, mire, a lo que me está diciendo acá, 35 partecitas de esas pequeñas. Entonces, 10, 20, 30. Entonces, si yo fuera a ubicar ese número acá, 2,35, mire dónde estaría ubicado. La mitad de este. 2,35. Entonces, esta es una forma para que ustedes identifiquen conceptualmente qué representan las centésimas o las décimas. Ah, pero es que cuando trabajamos con décimas es mucho más fácil porque hay que dividir solamente en 10 partes. Sí, es más fácil, lógicamente. Y visualmente es más fácil. Solamente que ustedes tienen que aprender a reconocer cuando les coloquen dos dígitos acá, que ya se trata de centésimas, y lo que está diciendo es que del 0 al 1 se divide en 100 partecitas iguales. Eso es lo que está diciendo. Profe, y entonces cuando me digan, eh, vamos a hacer un ejemplo, 1,147. Ah, bueno, entonces ya no tenemos dos dígitos en la parte decimal, sino tres. Entonces ya eso no es ni décima ni centésima, y no milésimas. Pero y entonces ahí que, si del 1, si cuando eran centésimas eran 100 partes, entonces milésimas, la misma palabra ahí da una indicación, en mil, o sea, tengo que dividir la unidad, ya no la tengo que dividir ni en 10 ni en 100, sino que la tengo que dividir en 1000 partes. Entonces, de pronto, con algún programa, uno puede hacer eso para tratar de dar una idea, aunque 1000 partes, así sea que lo haga en un programa, es muy complicado. Entonces, ya cuando hablemos de tres dígitos acá, después de la coma, estamos hablando de milésimas. ¿Y cómo lo hace usted acá? Tiene que dividir del 0 al 1 en 1000 partes. Pero aquí que usted me haga 1000 partes, o sea, aquí 1000 rayitas, que usted las divida en partes iguales, es muy, muy complicado. Entonces, conceptualmente, a veces la matemática es bonita, hablemos en los temas. En la mayoría de casos es bonita la matemática, es muy dinámica, usted la puede ver, observar, pero a veces es muy conceptual. Cuando hablo de conceptual es que está acá, pero para usted identificarla o representarla es muy complicada. Entonces aquí solamente estoy dando unos elementos muy prácticos que usted va a identificar cuando trabaje con decimales, pero que muchas veces no los vas a poner en práctica en un contexto real, muchas veces. En otros contextos sí. Entonces a veces hablamos de milésimas de segundo, centésimas de segundo, décimas. Entonces hay mucho contexto en el que se aplica, pero usted debe reconocer entonces a qué se trata cada uno. Entonces, vuelvo y aclaro la última vez. Cuando hablamos de décimas, entonces, del 0 al 1 se divide en 10 partes, del 1 al 2 se divide en 10 partes, del 2 al 3 en 10 partes. Y eso lo vas a anotar, la propia conclusión la vas a sacar a usted en este momento. Cuando hablamos de centésimas, del 0 al 1, ¿en cuántas partes lo divido? ¿En cuántas? En 100 partes. Cuando es del 0 al 1. Y del 1 al 2, ¿en cuántas? Si estamos hablando de centésimas, en 100 partes. Y del 2 al 3, en 100 partes. Y cuando hablamos de milésimas,
estamos haciendo alusión de que el 0 al 1 lo estamos dividiendo en 1000 partes, del 1 al 2 en 1000 partes, del 2 al 3 en 1000 partes. Por ejemplo, en este caso se cogería una parte entera y ya de esas 1000 que se dividió del 1 al 2, se cogen 147. Entonces el numerito es, aquí harían 100. Si yo voy a dividir esto en 1000 partes, 100. Y el 147 iría más o menos ubicado acá. Esa sería como la representación. Y eso es básicamente cómo se representan algunos números decimales. Acá cogí unas partes enteras muy pequeñas, pero nosotros podemos hacer unas aproximaciones en otro tipo de problemas de los decimales, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, ahora vamos a ubicar en esta recta numérica que está del 0 al 30, número enteros, puede seguir al 31, 32, estamos hablando de números enteros, acá no hay decimales, todavía no he colocado ningún número decimal. Entonces, mire, está el 0, está el 1, el 2, el 3. Entonces, si yo ya voy a trabajar con decimales, imagínense, del 0 al 1 tengo que dividirlo en tantas partes, del 1 al 2 en tantas partes. Lógicamente aquí yo no voy a hacer la división ni lo vas a hacer allá. Vas a hacer esta recta, vas a hacer los 30, acá las 30 rayitas, ubicando los primeros 30 enteros. Y vamos a empezar a hacer la ubicación de estos números, una aproximación para observar, identificar qué elementos, qué parte entera y parte decimal. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el 3,9. Entonces lo primero que usted ubica es la parte entera, 3. Entonces, 3 unidades enteras acá, coma 9. Entonces, ojo, una referencia, marque siempre la mitad, que es el coma 5. Entonces, 3 entera acá. 3,5 es acá, en la mitad siempre, va a ser en la mitad. Pero es que aquí no me está diciendo 3,5, es 3,9. Entonces, este número básicamente va a estar ubicado acá, vea, muy cercano al 4. Acá. Pero es que exactamente, no, eso es una aproximación, es una idea intuitiva, pues aprender a ubicar un número decimal. Entonces ya ubiqué el 3,9. ¿Está muy cercano a 4? Sí. ¿Es 4? No. Es un número que está muy cercano, muy próximo al 4, pero no es 4. Entonces vamos a identificar con el otro número. Entonces este ya está listo, dalo ahí, 3,9. 8,50. Uy, por ahí sí me la coloco muy difícil. Entonces lo primero que usted ubique primero este número. No ubique el 50, ubique primero el 5. Entonces, 8. 8,50. Entonces, ubiquemos primero las 8 enteras, parte entera. Vamos a ubicar un punto. ¿verdad? Primero yo ubico acá. Voy a ubicar este con un punto, parte entera y la parte encima la voy a colocar acá. Entonces, les voy a dar el truco acá. Entonces, usted primero ubica la parte entera. Vamos a volver a repetir con el 3. Parte entera, 3. Recuerde, el punto 5 es la mitad entre la unidad, entre esta unidad acá que está acá, entre el 3 y el 4. Y ya el punto 9 está muy cercano acá. 8,50. Entonces primero ubica la parte entera, 8. Acá. Y luego señala el primer dígito acá, 50, el 5. Acuerde que el punto 5 siempre, siempre es en la mitad. Entonces 8,5 acá. Como acá en este numerito que le sigue, el otro dígito. Ya el 0, o sea que no, ese número queda ubicado acá. Entonces el 8,50 queda. Es como decir, como usted hallar el 8,5. Mire cómo lo hizo de fácil. Vamos acá. Parte entera, ubíquela usted, el 17. Ah, pero es que estoy perdido. Y bueno, eso es muy normal estar perdido al inicio. Muy normal. 17. Entonces vamos a ubicar el 17. Acá. Ya lo ubiqué. Ahí no se perdió, pues. 1. Entonces sigue acá. Vamos con la parte decimal. La primera decimal, coma 1. Entonces lo que les digo, ya el coma 1 ya tiene que ser muy pegado acá. Si el coma 5 es acá, el coma 1 ya es pegadito acá. O sea que lo podemos ubicar acá. Y este sería el 17,1. 26,5. Ya ese sí ya los deben de saber de memoria. Ese coma 5 es clave. Casi en todo el para no trabajar decimales. Coma 5 siempre indica la mitad. Entonces 26. Nos ubicamos en la parte entera. 26. Coma 5, la mitad. Mitad entre el 26 y el 27. Entonces aquí está 26,5. Uy, ¿cómo así que 0,4? Sí. El 0 también es un número al 0. Entonces ubicamos la parte entera, que en este caso no tendría parte entera, 0. Punto 4. Bueno, si punto 5, si 0,5 es la mitad, entonces punto 4 tiene que estar por acá.
poquitico, 0,4. Recuerde que eso es una idea intuitiva, aquí no hay cálculos de un programa digital que haga exactamente no, estamos haciendo una aproximación para organizar estos decimales e ubicarlos en la recta numérica. Esto está como complicado, 6,999, pues parece un número muy grande, pero no es tan grande, porque lo que está diciendo es que solamente hay 6 unidades enteras, véalo acá. Véalo acá, 6 unidades enteras. Entonces, véalo acá, 6 unidades enteras. Entonces no nos podemos dejar confundir porque eso no hay 6.999, no. Eso es coma decimal. 6,999, es decir, tiene 6 partes enteras y ubíquese con el primer dígito, 6,9. Entonces, 6,9. Vamos a mirar acá. El coma 9 ya sabemos que está casi en el 7, pero está acá. Y está hablando de 999, o sea que es muy aproximado acá, al 7, muy, entonces muy pegado. Entonces estaría pegado al 7, pero no sería 7, entonces sería 6,999. Es decir, que para usted ubicar un número decimal, así sea que tenga varios dígitos decimales acá, por ejemplo aquí tiene milésima, solamente identifique el primero. Identifique el primero y ahí usted se va a dar cuenta dónde está ubicado en su aproximación. Vamos con el 17,8. Pues, 17 partes enteras, vea que aquí tenemos el 17,1. El 17,5 es acá en la mitad. 17,8 puede ir aproximadamente acá. Entonces aquí lo vamos a colocar antes. 17, un poquito más arriba de la 8. Entonces, cuando usted identifica o aprende a identificar la parte entera, la parte decimal, entonces usted ya va a ir reconociendo cada vez cómo es la notación de un número decimal, cómo es su representación y cuál es su representación en cantidad. Difícil, ¿no? Eso es muy, inclusive ya invéntese usted otros 4 problemitas, 4 ejercicios de eso. Entonces, por ejemplo, yo me voy a inventar uno acá, sencillo, con cualquiera de esos números, 15. Entonces, vean, le voy a colocar 15,642. Uy, pero ¿cómo ubico eso? Solamente identifique este número entero y reconozcamos la primera décima y ahí ya si usted se ubica para colocar el número. Entonces, 15, véalo acá. Coma 6, ubíquese solamente coma 6. Recuerde que 15, el coma 5 es en la mitad. Entonces, 15,5 es acá, en la mitad. Y el coma 6 es un poquitico más corrido. Pruebe estas dos, sí cuentan, pero eso es, la diferencia es mínima en este caso. Para colocarla acá, no, solamente identificaríamos con el primer dígito y si ella logra ubicar, hacer una aproximación de este decimal acá. Entonces, este sería 15,640. Pero ese 42 se pierde, pues no es que se pierde, sino que la representación de estas cantidades es muy pequeña, o sea, no se identifica acá. Entonces lo que nosotros hacemos es un acercamiento, una aproximación a lo que es una representación. Vamos con el último. 11,331. Entonces, vamos a ver si ya aprendió. Entonces, ubique la parte entera, 11, véala acá, 11. Y 31, no, ubique el 3,3. Entonces, ya sabemos que el coma 5, 11,5 es en la mitad. Entonces, ubique el 3. Entonces, va aproximadamente por acá. Entonces, sería 11,3. Entonces, mire que lo que yo hago para identificar o ubicar en la recta numérica, siempre parto de 5,5 y ya ubico el otro número. 7,5 y ya ubico el otro número. 17,1, 17,5 acá, entonces el coma 1 acá. Entonces, ¿es difícil? No, es un asunto de práctica, de reconocimiento, de identificar cuál es la parte entera, la parte decimal, y lo que yo les dije ahorita, sí, si tengo 3 números, milésimas, pero la representación tengo que dividir la unidad en 1000 partes. Si tengo 2 dígitos después de la coma, son centésimas, lo tengo que dividir en 100 partes la unidad. Y si tengo solamente un dígito después de la coma, en este caso acá serían 10 partes de la unidad, que serían las décimas. Entonces esa es como la parte conceptual. Y ya la ubicación es muy sencilla. Mire cómo lo hicimos acá. Este es como el abrebocas
para ya empezar a trabajar con operaciones que tienen que ver con suma, resta, multiplicación y división de decimales. Entonces, para esta primera parte, que tenemos claro eso, que sería el abrebocas, les voy a dejar una tareita para que pongan en práctica lo trabajado acá. También es importante que vayan escribiendo, a medida que yo vaya explicando los problemas, ustedes los vayan escribiendo. Listo, entonces acá les doy la siguiente tareita. Bueno, la tareita que tenemos es la siguiente, y es con el objetivo de profundizar en los elementos que expliqué. Todos, la notación decimal, la parte entera, la parte decimal, ubicación en la recta numérica del decimal, para tener más claridad pues de lo aprendido en clase. Entonces, dibuja la siguiente recta numérica. Entonces vamos a ver la siguiente recta numérica. En este caso, esta recta numérica no comienza desde cero. Inclusive esta flechita acá indica continuidad. Es decir, que va a llegar hasta cero, se va a pasar, y la de allí también indica continuidad. Vamos a empezar desde el 45, 46, los enteros, hasta el 76. Luego de que hagas esa recta numérica en el cuaderno, ¿qué vas a hacer? Ubica los siguientes números en la recta numérica. Vamos a escoger un número aquí cualquiera para desarrollar, para darles el ejemplo. Entonces, vamos a ubicar el 16, que parece como más. Vamos a hacer un ejercicio de la tarea. 58,791. Entonces, bueno, ahora esta parte acá para que no nos confundamos. Acá va la coma. Entonces, primero ubiquemos la parte entera, 58, ojo. Parte entera, 58. Entonces, vamos a la parte acá, 58, nos ubicamos acá. Y recuerde, 791, no, primero vamos a ubicar la primera décima, que es donde nos vamos a ubicar. El coma 7, entonces 58 acá. Recuerden, el coma 5 es en la mitad, 58,5. Y ya 57, 58,7, vamos a subir dos partecitas acá, como acá verán 5, aquí. Entonces básicamente lo vamos a ubicar acá, 58. Se puede dejar ahí la mitad indicada, pero no es en la mitad, sino acá. Entonces sería 58,791. Solamente que usted solamente con la primera décima ya puede hacer la representación, la ubicación acá. Y esa sería cada una, con cada uno de esos lo tendrías que hacer. Mire que no es un proceso complejo para desarrollar. La segunda, escribe cada una de las explicaciones dadas para repasar el concepto o noción de número decimal. Eso es súper importante. Recuerden que yo iba explicando qué representa la parte entera, la parte decimal. Entonces, ¿qué es lo importante? Vas a escribir los ejemplos, en qué contexto se ve, comprando tal cosa, o haciendo la medida de la estatura de una persona, todo eso lo vas a escribir ordenadito. La idea es que eso es un autoaprendizaje. Entonces, lo que yo estoy explicando acá, la idea es que usted pare el video, o si lo va a hacer continuo, vaya escribiendo cada una de las explicaciones. ¿Qué es lo no recomendable? Usted ver el video ahí, deje que explique y explique, porque al final de pronto sí se te quedarán algunas cosas, pero lo importante acá no es que te queden algunas cosas, sino que quede el concepto o la noción de lo que estaba trabajando de número decimal, que quede coherente. Entonces, por eso es importante que usted escriba cada una de las explicaciones, los términos, lo que yo expliqué, la unidad, si se le dice décimas, entonces la unidad se divide en cuántas partes. Eso es importante, sí. ¿Por qué se le dice centésima? La unidad se divide en cuántas partes. ¿Y por qué se le dice milésima? ¿En cuántas partes se ve la unidad? Todos esos elementos me los vas a escribir ordenadamente, tomándote tu tiempo, y con eso damos como finalizado el desarrollo de la clase, con esta parte de la ubicación y con los ejemplos desarrollados y la parte teórica de desarrollar. Espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos hasta la próxima, que les vaya muy bien. Hasta luego.